Bueno, ya analizado los distintos tipos, las clasificaciones de traumatismo dentro del velares, ahora nos vamos a ver directamente al estudio radiográfico, cómo nos vamos a enfrentar a una radiografía de un paciente con traumatismo dento alveolar. En esta primera imagen no vamos a tener nada especial, no tenemos alteraciones, estamos bien. Y ahora ustedes debiesen recordar cuáles son las patologías, disculpen, los traumatismos en los cuales no vamos a tener alteraciones que sean visibles a nivel radiográfico, como por ejemplo una concusión. ¿Qué más? Una infección. En este caso, también podemos observar lo que son líneas o bandas radiolúcidas. En este caso, tenemos un desplazamiento mayor de los fragmentos del traumatismo, entonces tenemos una banda radiolúcida, no simplemente tenemos una línea. También vamos a observar la alteración de la forma del perfil de la raíz, la discontinuidad del espacio periodontal y también de la cortical ósea. Otra característica que podemos encontrar en estas radiografías son bandas radiopacas, que en este caso los fragmentos fracturados se superponen. Por lo tanto, crean una imagen, una banda o líneas radioopacas. Hay que tener en cuenta que la radiografía no va a ser la solución para todo, tiene sus limitaciones y tenemos que saber interpretar de manera correcta una radiografía. Es tan importante la toma radiográfica, cómo se realiza esta radiografía, cómo se interpreta, son todos pasos muy importantes para poder llegar a un correcto diagnóstico. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta de la radiografía en traumatismo dento-alveolar? Vamos a tener en cuenta que es un factor muy importante la posición de la fractura, los grados de desplazamiento de los segmentos y la posición de la placa y el tubo de rayos X con respecto a la línea de fractura. Todos estos factores van a incidir en que podamos observar o no podamos observar una lesión. Por ejemplo, acá tenemos una fractura, ¿cierto? Si el rayo X pasa paralelo a la fractura, se verá una banda radiolúcida en la película radiográfica, ya que en esta zona pasarán por ende mayor cantidades de fotones que van a incidir en nuestra película y vamos a tener esta línea o banda radiolúcida. Si el rayo no pasa por la fractura, no observaremos nada en nuestra radiografía. Si el rayo pasa de forma perpendicular, en este sentido, en una fractura oblicua, en la radiografía vamos a observar dos bandas o líneas radiolúcidas. Y aquí vamos a tener un problema porque generalmente se pueden confundir con reabsorciones radiculares. Quizás no se entendió mucho, pero acá lo vamos a ver de una manera más gráfica. Este es un diente fracturado en su tercio medio radicular. Acá la pueden observar muy bien. Si sacamos una radiografía vestíbulo palatina de este diente, no vamos a observar ninguna línea o banda radiolúcida que nos pueda hacer pensar que hay una fractura ahí, que ese sería este caso, en donde
el rayo no pasa por la fractura, por ende no se va a observar en la película radiográfica. El caso C, acá pueden observar que hay una pequeña zona radiolúcida, y en este caso sería donde los rayos pasan de forma perpendicular en una fractura oblicua y se van a ver dos bandas o líneas radiolúcidas. En este caso solamente se ve una, y esto es lo que se puede confundir con una reabsorción radicular. Y en este caso es la forma ideal de sacar una radiografía, que vendría siendo en donde el rayo X pasa paralelo a la fractura y sí se observará en la radiografía. Pero como les decía, las radiografías tienen limitaciones y no siempre las vamos a poder sacar de esta forma, por eso hay que saber interpretarlas. En la parte inferior tenemos otro ejemplo en donde con otro diente también sacamos la radiografía. Acá se observa la fractura, radiografía en donde pasan los rayos paralelos a la fractura y se puede observar en la radiografía, y en este caso se puede observar una pequeña radiolucidez en esta zona, que vendría siendo este ejemplo donde los rayos inciden de esta manera en la fractura. Bien sabemos que la radiografía dental es una imagen bidimensional de una estructura 3D, tridimensional. Por lo tanto, para asegurarnos de realizar un buen diagnóstico, tenemos que realizar más de una toma radiográfica. Si nos enfrentamos a un paciente con traumatismo dental-velar, lo ideal es sacar una radiografía ortorradial, una radiografía normal para ese diente, una radiografía preapical, luego realizar una radiografía con deslizamiento hacia mesial y hacia distal, y por último también idealmente realizar una radiografía oclusal para ver los desplazamientos de las raíces. ¿Cuál es la información que nos va a dar una radiografía? La radiografía nos va a dar una información sobre localización del diente afectado, localización de la fractura o lesión del diente, tipo de lesión, localización de la fractura, desplazamientos, desarrollo radicular y estado de los dientes adyacentes. En fracturas radiculares vamos a observar localización, dirección, número y tipo de desplazamiento. Localización. La localización puede ser a nivel del tercio coronal, a nivel del tercio medio, también del tercio apical. Dirección. Las direcciones pueden ser horizontales, pueden ser oblicuas y también pueden ser verticales, que en el caso de las verticales mucho no hay que hacer y lamentablemente hay que realizar la exodoncia del diente afectado. Número. También podemos tener múltiples fracturas. Generalmente esto se da en casos de golpes de alto impacto, accidentes automovilísticos, entre otros, ¿ya? Entonces en la radiografía vamos a observar distintos rasgos o líneas o bandas radiolúcidas de las fracturas. Desplazamientos. Puede ser una fractura sin desplazamiento, como en este caso, donde solamente observamos una línea radiolúcida o simplemente no observamos nada, o también puede ser con desplazamiento, en donde ya vamos a observar una banda radiolúcida, o también puede ser una banda radiopaca. Como les decía, la radiografía
tiene limitaciones y hay veces donde no nos va a bastar solamente con una radiografía periapical para diagnosticar de manera correcta. En estos casos se nos hace imprescindible contar con otras técnicas, como por ejemplo la tomografía computarizada Combin, que nos entrega información en 3 dimensiones. ¿Y cuándo nos puede ayudar el Combin? Cuando sospechemos de fractura vertical, como acá podemos observar la raíz del diente y su fractura vertical, o en luxaciones laterales para ver el grado y la dirección de desplazamiento. En esta imagen tenemos un caso clínico en donde en la radiografía periapical normal no se observa ninguna fractura de ningún tipo. Sin embargo, por sintomatología se decide realizar un Combin en este paciente y acá podemos observar en este corte cómo va la fractura vertical en este diente y lamentablemente hay que realizar la exodoncia. Acá tenemos otro caso en donde en la radiografía periapical no se observa mayor alteración. Sin embargo, al solicitar el Combin se observa que la fractura incluye cemento, dentina, tejido pulpar y también esmalte. Por lo tanto, sería una fractura corono-radicular complicada. Acá tenemos otro ejemplo en donde no hubo casi desplazamientos de los fragmentos, por lo tanto es difícil observar la fractura en una radiografía periapical. Sin embargo, por Combin podemos observar aquí en esta parte la fractura radicular del tercio medio. Acá podemos observarla en otro corte, acá en una vista lateral y acá en la radiografía o la imagen de reconstrucción. Acá tenemos otro caso en donde tenemos una fractura vertical que en una radiografía periapical normal tampoco se observaría. Sin embargo, con los cortes en Combin podemos observarla claramente. Acá pueden ver cómo va esta fractura vertical y que también tiene indicación de exodoncia. Y bueno, no todo está hecho cuando realizamos un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento, porque también nos falta la evaluación postoperatoria, el seguimiento del tratamiento de nuestro paciente. Y lo ideal es realizar una evaluación radiográfica a la semana, al mes, a los 3 meses, al año, y luego controles cada un año del traumatismo dentoalveolar. Y en los casos de fractura también realizar seguimientos para evaluar alineamientos y aproximaciones de los segmentos traumatizados que luego fueron tratados. Observar así también la cicatrización ósea y ver posibles complicaciones también, como lo podrían ser unas reabsorciones radiculares, infecciones asociadas al traumatismo. También puede haber cese del desarrollo radicular. Y bueno chicos, con eso terminamos esta clase. Acá tenemos la bibliografía que pueden consultar y acá mi mail donde pueden enviar todas sus preguntas, dudas, todo. Yo sé que esta clase quizás puede ser un poco pesada, son muchas clasificaciones, muchos nombres, cada clasificación tiene sus características, por eso traté de hacerla lo más fácil y entendible posible, pero como les dije anteriormente, cualquier duda o consulta, escríbanme. Eso chicos, gracias.